que vamos a parar después porque hoy día también he pasado con el 500 y estamos todavía retrasados con el 500, pues para que lleguen al examen más o menos igual. Bueno, a ver, vamos a comenzar. El ácido úrico, muchachos, es un producto del metabolismo de los ácidos nucleicos, específicamente de las bases nitrogenadas urínicas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas urínicas? La adenina y la guanina. Entonces, el ácido úrico deriva de estas bases, de su metabolismo. Las bases nitrogenadas, pues, como su nombre dice, también contienen nitrógeno, y es un nitrógeno que tiene que ser eliminado del organismo cuando el organismo ya no necesita estas bases nitrogenadas. De una forma en la que se elimina ese nitrógeno de las bases urínicas es mediante su catabolismo hasta ácido úrico. Esa molécula que ven con dos ciclos es el ácido úrico, es una molécula también pequeña de bajo peso molecular que se puede filtrar libremente a nivel renal, a nivel de las nefronas, pero no se lo utiliza como marcador renal, como la urilatretina, porque, ¿se acuerdan al principio de este tema? Veíamos que un marcador renal ideal debería solamente filtrarse en los glomérulos y no de absorberse ni secretarse en los túbulos de la nefrona. El ácido úrico hace todo lo contrario. Se filtra, pero también se reabsorbe, se secreta, se vuelve a reabsorber. Entonces tiene un complejo paso a través de la nefrona. Por lo tanto, no lo hace eso un buen marcador de función renal. Es una molécula pequeña, es poco hidrosoluble, no es tóxica, pero sí es poco hidrosoluble. Ese es el problema con el ácido úrico, que en cuanto se eleva un poquito la concentración de ácido úrico en sangre, ya se puede cristalizar el ácido úrico, formar cristales que son sobre todo lesivos para las articulaciones, porque se depositan en las articulaciones, ocasionando un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones. Además, si se llegan también a cristalizar en la orina, cuando su concentración en orina aumenta, pueden producir cálculos de ácido úrico, primero cristales de ácido úrico, y cuando estos cristales se llegan a aglomerar entre sí, forman los cálculos o las piedras de ácido úrico. Siguiente. ¿Con qué está relacionado el ácido úrico? Con el desarrollo de la gota. La gota es una enfermedad que produce artritis, la artritis llamada gotosa, ¿no? Por el depósito de cristales de ácido úrico y de uratos a nivel de las articulaciones. Y las articulaciones que más se ven dañadas por esta acumulación de ácido úrico o de cristales de urato son articulaciones lejanas, como de los pies, de los dedos de los pies, que son las que tienen una menor irrigación sanguínea. Entonces, cuando se depositan sobre estas articulaciones los cristales de urato de sodio, desencadenan una reacción inmune. Sabemos que el sistema inmune responde a todo lo que es extraño. Y la presencia de esos cristales de urato provenientes del ácido úrico en las articulaciones es algo extraño. Por lo tanto, inicia un mecanismo de defensa que es la inflamación. Y bueno, el proceso de inflamación se caracteriza por generar dolor, hinchazón, calor, sudor, hinchazón. El ácido úrico se utiliza más, su determinación es más utilizada con el fin de diagnóstico de gota que de alguna enfermedad renal. Siguiente. Sí se eleva el ácido úrico durante las enfermedades renales, pero no es un enfermedad renal. Eso quiero que quede claro. Siguiente, por favor. Puede ser comportamiento, vean, es un comportamiento complejo que tiene el ácido úrico por su paso por las nefronas. El 100% del ácido úrico se filtra en el glomérulo al inicio de la nefrona, porque es una molécula
Es hidrosoluble, aunque poco hidrosoluble, pero es hidrosoluble y además tiene bajo peso molecular, por eso se filtra libremente. Pero ya en el túbulo proximal, 98% de lo que se haya registrado se reabsorbe, se va nuevamente a la sangre, quedando en el ultrafiltrado solo un 2%. Pasa por el ADGN y 50% más se secreta. La secreción es el paso de la sangre nuevamente al ultrafiltrado. Va al túbulo proximal y 40% de lo que está en el ultrafiltrado nuevamente se reabsorbe, vuelve a sangre. Entonces, es algo muy complejo lo que sucede con el ácido úrico por sus procesos de reabsorción y secreción constantes, lo que dificulta que sea un buen medicamento. Siguiente. Lo hemos incluido en este tema, que se trata sobre la función renal, solamente porque comparte el grupo con la urela creatinina, el grupo de los compuestos nitrogenados nucleotídicos. Bueno, deriva el ácido úrico, como les decía al principio, del catabolismo de las urinas, que son bases nitrogenadas que forman los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN. Las bases nitrogenadas que están en los ácidos nucleicos se dividen en dos grupos, las purinas y las pirimidinas, formando nucleótidos, ¿verdad? Que van a llegar a forma que son los constituyentes de los ácidos nucleicos. Un nucleótido consta, aparte de tener base nitrogenada, tiene el grupo fosfato y su azúcar. Siguiente. Estas son las pipurinas y las pirimidinas, se puede decir las purinas, la adenina y la guanina, y las pirimidinas, citosina, la timina y el uracilo, ¿no? La timina que está en el ADN y el uracilo que está en el ADN. Siguiente. Ahora, esto lo vamos a ver súper rápido, porque más me interesa llegar a la síntesis del ácido úrico, cómo se forma el ácido úrico. Esto de síntesis de purinas probablemente ya lo han visto en bioquímica 2. Las purinas de nuestro organismo, una parte derivan de los alimentos, ¿no? Una parte vienen con los alimentos porque nosotros consumimos carne. Las carnes son células, tienen los ácidos nucleicos que nos van a dotar de purinas. Por otro lado, los vegetales también son células y nos dotan de ácidos nucleicos y de purinas. Pero también nuestro propio organismo puede sintetizar purinas. Y su síntesis se llama síntesis de novo, es decir, que a partir de una molécula muy pequeñita o de un átomo incluso puede iniciarse la síntesis de purinas completas, ¿no? Y esta síntesis de purinas se desarrolla principalmente en el hígado. Y el hígado, una vez que ha formado las purinas, va a exportar a las bases nitrogenadas y a sus respectivos nucleósidos, que son la unión del grupo fosfato con la base nitrogenada, hacia los distintos tejidos. Entonces, la síntesis de las purinas comienza con la ribosa 5-fosfato. Y esta molécula, la ribosa 5-fosfato, proviene del metabolismo de los carbohidratos, específicamente de la vía de las pentosas o ruta de las pentosas, que genera como unos productos la ribosa 5-fosfato. A esta molécula, a la molécula 1, si quieren, que va a aportar el carbono 1 de las purinas, distintas moléculas diferentes le van a ir otorgando uno y otro átomo. Entonces, las moléculas de purinas se van formando así, átomo por átomo que se une a la molécula en formación. Entonces, la que dona el carbono 1 de las purinas, la estructura base de las purinas, es la ribosa 5-fosfato. Siguiente, por favor. Y muestra las distintas moléculas que van a ir donando cada uno de los átomos de la base de las purinas. Las purinas tienen la característica de tener dos ciclos unidos. El carbono 1 es donado por la ribosa fosfato.
Y cada uno de los próximos átomos que va a ir formando los ciclos, vienen, por ejemplo, de la glicina, del dióxido de carbono, del formil tetrahidrofolato, de la glutamina vienen 2 nitrógenos, del aspartato. Siguiente. Ese es la síntesis, ¿verdad? Ahora, cuando las células se renuevan y van recambiándose, es decir, se sustituyen células envejecidas, viejas o apoptóticas por células nuevas, el material genético de las células que están siendo removidas tiene que ser metabolizado. ¿Sí? Entonces, las células que mueren, se rompe el núcleo, liberan su material genético, que son los ácidos nucleicos. Estos se degradan primero en nucleótidos, luego en bases nitrogenadas libres, y específicamente las purinas pueden tomar 2 caminos para completar su metabolismo. El 90%, siguiente por favor, de las purinas que provienen de ese recambio celular, es decir, de células envejecidas, apoptóticas, el 90% se descartan. Es decir, se van a reutilizar para la síntesis de nuevos ácidos nucleicos. Y esto se lleva a cabo gracias a la presencia de las llamadas enzimas de rescate de las purinas, que son la HPRT, que es la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, y la APRT, la adenina fosforibosiltransferasa. Ambas enzimas permiten que las bases nitrogenadas purínicas, la guanina, la adenina y la hiposantina, por si acaso la hiposantina también es una base nitrogenada purínica, comparte la misma base con la adenina y la guanina, pero no forma parte ni del ADN ni del ARN, la hiposantina, pero es también una base nitrogenada. ¿Sí? Entonces, las 3 bases nitrogenadas son rescatadas por las enzimas de rescate, que son dependientes además del fosfodietiltiofosfato, para formar núcleos. El IMP, la inosina monofosfato significa, la hiposantina forma inosina monofosfato, la guanina guanosina monofosfato, la adenina adenosina monofosfato. Son nucleótidos. Y estos nucleótidos van a ir a un pool de nucleótidos reservados para la formación de nuevos ácidos nucleicos cuando las células los requieren. Entonces, el 90% de las purinas que son eliminadas por el recambio celular van a ser rescatadas. Mientras que un 10% de las purinas se transforman finalmente en ácido úrico. Entran a una ruta catabólica con formación de ácido úrico. Siguiente, por favor. Lo que les decía, ¿no? Entonces, el 10%, solamente el 10%, que no es mucho. Imagínense un 100% de purinas, apenas una partecita ínfima, que es el 10%, va a llegar a formar ácido úrico. Por eso también que las concentraciones de ácido úrico no son muy elevadas en el organismo. Y esto es bueno porque si fueran un poquito más elevadas, la cristalización ocurriría mucho antes de los cristales de urato. ¿No? Entonces, lo primero que se hace es que una vez que los ácidos nucleicos son degradados a nucleótidos o nucleósidos, primero, en los nucleósidos se desprenden, se alejan de su azúcar que conforma al respectivo nucleósido. Si son nucleósidos provenientes de la ARN, su azúcar es la ribosa. Si son azúcares que provienen del ADN, su azúcar es la desoxirribosa. Entonces, lo primero es que se alejan de su azúcar. Siguiente, por favor. Quedando solamente unidos a sus grupos fosfato.
¿sí? Se alejan de la ribosa, esos azúcares, la ribosa y la desoxirribosa, van a ser utilizadas también para la formación de nuevos ácidos nucleicos. Y una vez que están solamente fosforilados, ya no están en forma de nucleósidos, porque el nucleósido completo tiene azúcar más, una vez que son alejados del azúcar, son susceptibles estas bases nitrogenadas de ser atacadas por las fosforilasas, por las purinas fosforilasas, purinas nucleósidos fosforilasas, es decir, enzimas que van a romper los enlaces que tienen todavía con sus grupos fosfatos, liberando a las bases nitrogenadas. Entonces, de la adenosina monofosfato se libera la adenina. A partir de la guanosina monofosfato se libera la guanina. Pero hay algo acá. La adenosina monofosfato, que es el nucleósido que deriva de la destrucción de un ácido nucleico con su base nitrogenada adenina, no es un buen sustrato de la purina nucleósido fosforilasa. Entonces, como pueden ver ahí, por ejemplo, dice ATP, ADP, AMP, ha ido perdiendo grupos fosfatos. Desde el nucleótido ATP ha ido perdiendo grupos fosfatos hasta quedar como AMP, adenosina monofosfato. Esa adenosina monofosfato, les decía, no es un buen sustrato de la enzima purina nucleósido fosforilasa. Entonces, si teóricamente debería convertirse directamente la adenosina monofosfato en adenina, no sucede en las células de esa manera, sino que la adenina monofosfato sufre un proceso, una reacción de desaminación. Pierde un grupo amino. Al perder el grupo amino, se transforma en inosina monofosfato. Pueden ver IMP en la parte superior. Esa es la inosina monofosfato. La inosina monofosfato se desprende de su grupo fosfato y forma inosina, solamente inosina. Y la inosina va a liberar, mediante la purina fosforilasa, a la hiposantina. La hiposantina, ya les he dicho, es también una base nitrogenada purínica. Entonces, en realidad, las bases nitrogenadas que vamos a tener a partir de los nucleótidos con adenina y con guanina son hiposantina y guanina. Teóricamente deberíamos obtener adenina, pero eso no sucede en las células humanas de esa forma. ¿Por qué? Porque el nucleósido que lleva adenina no es un buen sustrato de la fosforilasa, de la nucleótido fosforilasa, o nucleósido fosforilasa. Por lo tanto, primero tiene que desaminarse, perder un grupo amino y recién la inosina monofosfato es un buen sustrato de la fosforilasa y libera hiposantina. Entonces, las dos bases que se van a transformar en ácido úrico son la hiposantina y la guanina. Siguiente. Pero la hiposantina, ¿de dónde deriva? De las bases nitrogenadas que tienen adenina en su nosotros, porque no hay bases nitrogenadas que contengan, en los ácidos nucleicos, que contengan a la hiposantina. O sea, no hay nucleótidos que contengan a la hiposantina como base nitrogenada. Hay nucleótidos que contienen adenina y esos primeros se transforman en inosina, que es otro nucleótido que tiene como base nitrogenada a la hiposantina. Y aquí, bueno, lo mismo. Y el siguiente, por favor. Este es el proceso de desaminación que debe ocurrir para hacer la transformación de la AMP, de la inosina monofosfato, en inosina monofosfato. Me pierde el grupo A. Siguiente. Ahora, la enzima que va a permitir la transformación, la formación de ácido úrico, una enzima muy importante es la xantina oxidasa. Y es también una enzima donde actúan medicamentos antigotóxicos que impiden el desarrollo de la gota o controlan los síntomas de la gota.
la xantina oxidasa. Es una enzima que, como su nombre dice, favorece procesos de oxidación y tiene como coenzima alfa. Siguiente. A la alfa de la familia adenina nucleótido. Entonces acá tenemos las bases nitrogenadas en la parte superior. ¿Cuáles se liberan? La hipoxantina y la guanina, ¿verdad? La adenina teóricamente debería liberarse, pero no sucede así. Entonces la hipoxantina, en una primera reacción donde participa la coenzima FAC, y la xantina oxidasa libera xantina, se oxida hasta xantina. La hipoxantina se oxida hasta xantina mediante la xantina oxidasa. Y durante la segunda reacción también participa la xantina oxidasa, forma ácido úrico. Son dos procesos, dos reacciones de oxidación continuas y simultáneas. Y la guanina pierde un grupo amino para transformarse en xantina. Ese es el primer paso, mediante la guanina de aminasa. Pierde uno de sus grupos amino, se transforma en xantina y la xantina, por la xantina oxidasa, se oxida formando el ácido úrico. Siguiente, pues de ahí proviene el ácido úrico. Por acción de la xantina oxidasa, principalmente es la enzima más importante para la formación de ácido úrico, desde la hipoxantina o desde la guanina. En un día aproximadamente se forma entre 500 a 800 miligramos de ácido úrico a nivel hepático. Es la fábrica de ácido úrico. Y parte de este ácido úrico se va a eliminar en la orina, pero no completamente. Aproximadamente el 70% por esos mecanismos tan complejos que hemos visto desde absorción y de secreción. En el intestino también se puede producir ácido úrico a partir de las purinas que no son absorbidas en la luz intestinal, sino que permanecen a nivel en el espacio del lumen intestinal como tal. Hay enzimas en ese nivel del lumen intestinal que son capaces de formar ácido úrico desde las purinas alimenticias. Y esos se eliminan por la sangre. Siguiente, por favor. Eso ya hemos visto, la formación de ácido úrico. Siguiente. El ácido úrico no es muy tóxico, es poco tóxico, pero no, eso en grandes concentraciones llegaría a ser tóxico. El problema es que es poco hidrosoluble. Por eso que hay que controlar los niveles de ácido úrico. Aumenta ligeramente su concentración y va a cristalizar, ¿no? Y forma cristales que parecen agujas que se depositan en las articulaciones, tienen preferencia por depositarse en las articulaciones o a nivel renal y van a salir por la orina. Bien, en la orina, que generalmente la orina tiene un pH entre 5 y 6,5, a un pH 5 de una orina, el ácido úrico ya se vuelve insoluble desde cuando sobrepasa los 15 miligramos sobre decilitro en orina. Que es casi nada, es lo que se elimina. O sea, está un poquito más que lo que normalmente se elimina por orina. Por eso que hay que cuidar también que la exposición de ácido úrico a nivel renal no aumente, porque aumenta un poquito, va a vencer esos 15 miligramos sobre decilitro y se van a cristalizar los cristales de urato, formando posiblemente en un momento cálculos en la persona. No es muy frecuente la formación de cálculos de ácido úrico, pero sí se suele dar. Solamente un 15% de las personas formadoras de cálculos urinarios forman cristales o cálculos de ácido úrico. El 85% forman cristales de oxalato de calcio. Es otra sal que también puede depositarse y cristalizar a nivel renal. Siguiente, por favor. Esos son los cristales de ácido úrico en orina.
creo que ya están haciendo exámenes de orina en práctica. Se ven zomboidales, pueden estar aislados o pueden estar aglomerados formando rosetas. Son altamente restringentes y de varios tamaños, diversos tamaños. Siguiente. Y esos son cálculos renales. Cuando la concentración de los cristales en orina está demasiado alta, estos se llegan a aglomerar tanto, a juntar tanto que forman piedras, cálculos renales. El que ven arriba es un cálculo de ácido úrico, se ven, tienen esa forma. Y es el que se ve más esférico, es un oxalato de calcio, un cálculo de oxalato de calcio. Los cristales de oxalato de calcio en orina son como sobrecitos, ¿verdad? Igual cuando se llegan a aglomerar entre sí pueden formar ese cálculo. Estos cálculos podrían bloquear las vías urinarias e impedir la eliminación normal de orina. Siguiente. Ahora, cuando una persona es formadora de cálculos de ácido úrico, hay que tratar, impedir, disolverlos, impedir que formen o tranquen la salida de orina. ¿Cómo se logra hacer eso? Por un lado, cambiando el pH de la orina, porque los cristales de ácido úrico son cristales que están en esa forma cristalizada en un pH ácido, mientras que en un pH alcalino se llegan a disolver. Un pH más alto se disuelve. Entonces, se le puede administrar a la persona soluciones de bases, como el bicarbonato, que van a eliminarse por la orina alcalinizando la orina. Ahora, en la sangre no hay forma de hacer eso. En la sangre hay que tener también controlar los niveles de ácido úrico, porque al pH sanguíneo, que ya está ligeramente alcalino 7,3 o 7,4, el 98% del ácido úrico ya está en forma de urato de sodio, en la forma de una sal, ya no está como ácido. Y el urato de sodio es menos insoluble que el ácido úrico. Entonces hay que impedir que el ácido úrico en sangre se eleve para que no forme el urato de sodio y el urato de sodio no cristalice. Concentraciones mayores a 7 miligramos sobre decilitro en sangre, ya hay riesgo de cristalización y sobre todo cristalización a nivel de las articulaciones. ¿Sí? Ese es el problema. Como es tan poco soluble, el ácido úrico y su sal también es poco soluble, el urato, aumenta un poco y ya empieza a cristalizar. Los valores normales de hombres oscilan hasta 7, 6,8, 7 miligramos por decilitro. Por encima ya de ese valor hay riesgo de cristalización. Así esté en 7,5, esté en 8, 8,5, ya hay riesgo de cristalización. Siguiente. Están los valores normales en hombres adultos de 3,5 a 7,2 miligramos sobre decilitro y en mujeres 2,7 a 6 miligramos sobre decilitro. Se puede hacer determinación de ácido úrico en orina, pero no es muy frecuente. Porque no, lo que interesaría ver en la orina es más bien la formación de cristales de ácido úrico y asociación de orina. Sabemos que hay cristales de ácido úrico porque la concentración en orina debe estar elevada. ¿No? Los médicos los piden la determinación de los niveles de ácido úrico en orina, pero si se lo llegan a pedir, los valores normales son de 0,4 a 0,6 gramos en 24 horas. Se debe trabajar con unas 24 horas. Siguiente. Ahora, los valores elevados en sangre de ácido úrico se conoce como hiperuricemia. Hiperuricemia significa siempre sangre, ¿verdad? Hiperuricemia. Y las causas puede ser una producción aumentada de ácido úrico o una excreción disminuida por vía renal, porque sigue siendo la vía renal su principal vía de eliminación. 70% se va por excreta vía renal.
Entonces, cuando hay un fallo renal, el ácido úrico tiende a acumularse en la sangre, no se excreta de igual forma, y esto hace que los niveles en sangre aumenten. Y también otra causa, como les decía, es la producción aumentada. Cuando el recambio celular no es normal, es más de lo habitual en ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades oncológicas, leucemia, linfoma, que las células están todo el tiempo en constantes de cambio, o alguna otra enfermedad que rompa lesiones celulares, hay mayor liberación de ácidos nucleicos, mayor liberación de purinas y por lo tanto mayor producción de ácido. Entonces, enfermedades que causen destrucciones aceleradas de células, aumentando el cambio celular, o alguna enfermedad que impida la normal eliminación vía renal, vamos a tener valores más altos de ácido. Siguiente. Acá hay unos ejemplos de la clasificación de la hiperuricemia. Problemas, enfermedades metabólicas, como tal, la diabetes, que al final va a ocasionar un fallo renal probablemente, la obesidad, en casos de pacientes que tienen aterosclerosis, que puede conducir a un infarto y eso que ocasiona destrucción de la ingesta de alcohol por la deshidratación misma, pierden líquido y parece que en sangre todo se concentrara, el uso de diuréticos. Siguiente. La hiperuricemia, como dice ahí, va a producir gota. Es una consecuencia, la gota es una consecuencia de la hiperuricemia. Se eleva la concentración de ácido úrico en sangre, cristaliza, ya sea, generalmente cristaliza como uratos, porque el 98% está en forma de urato, ¿no? Los uratos son menos solubles incluso que el ácido úrico. Cristaliza, y estos uratos son cristales que van a ir a depositarse sobre las articulaciones, generando la respuesta inflamatoria. Y una persona que tiene gota, una vez que se diagnostica, solamente puede controlar la enfermedad, no se va a curar. Va a tener momentos de tranquilidad, donde no sientan nada, no tengan ningún tipo de sintomatología, pero va a tener también picos agudos de dolor, inflamación articular. Siguiente. Antes se decía que la gota era una enfermedad de millonarios, pero ahora se dice que la gota se puede instaurar en todo tipo de clases, ¿no? Uno, por el consumo sí, de grandes cantidades de proteínas, pero no solamente, no de proteínas, de carnes, pero no solamente las carnes tienen purinas que van a derivar en la formación de ácido úrico. También otros alimentos como las arvejas, los guisantes, algunos tipos de bebidas alcohólicas como la cerveza. Entonces, está ya bastante diseminada esta enfermedad. En todo tipo de sociedades, de países, y es una enfermedad que va a atacar principalmente articulaciones pequeñas y alejadas, como las articulaciones de los pies, de los dedos de los pies, formando tofos. Esos sitios inflamados se llaman tofos. Siguiente. Se pueden ver un tofo en el dedo, en este caso en el dedo gordo del pie. Siguiente. Esta es una imagen, es un cuadro de una artista de James Miller. Él padecía de gota y no sabía cómo explicar el dolor tan fuerte que sentía en los picos agudos de la enfermedad. Pero lo que hizo fue hacer un cuadro que asemeja como un monstruo con sus dientes tan puntiagudos se come a sus articulaciones. Es la única forma de que podía escribir esos pinchazos que sentía cuando se desarrollaban las crisis agudas de la enfermedad. Y este cuadro, ustedes lo ven, siempre va a estar asociado a la boca. ¿Sí? Siguiente. Bueno, en laboratorio, ¿qué podemos hacer nosotros en pacientes gotóxicos? Pues seguro, el ácido úrico se va a determinar una concentración elevada,
pero también los médicos pueden solicitar análisis del líquido sinovial de los pacientes de las articulaciones que están sufriendo el proceso inflamatorio. Se extrae el líquido sinovial y se puede observar en este líquido sinovial unos cristales en tipo de aguja, tipo agujas altamente astringentes, refractantes, parecen espejitos cortados como agujas en el líquido sinovial. Entonces, todo eso ocasiona, no son estos mismos cristales, a pesar de que tengan la forma de aguja y todo, a veces pensamos que son ellos los que están ocasionando el dolor, porque son como agujas que van a pinchar las articulaciones. No es eso. Ellos se depositan, son microscópicos estos cristales. No, ni siquiera con un microscopio óptico podemos ver, tenemos que utilizar un microscopio electrónico para poder verlos, son moléculas cristalizadas. Pero el que esté a nivel de las articulaciones es algo extraño y el sistema inmune reacciona generando inflamación. Es la inflamación lo que ocasiona el dolor. Siguiente. Bueno, la hiperuricemia primaria se refiere a las concentraciones elevadas de ácido úrico en sangre por causas de mayor producción de ácido úrico, una producción excesiva de ácido úrico. Como por ejemplo, ¿cuáles? Ya les he dicho, enfermedades tumorales, oncológicas, enfermedades hemolíticas que causan una destrucción acelerada de la célula y aumenten por lo tanto el recambio. Siguiente. Ahora, la hiperuricemia también puede ser causa de problemas renales. El riñón es su principal forma de eliminación. A pesar de que tenga un comportamiento tan complejo, al final, si ustedes hacen la sumatoria, que solamente el 8 a 12% de lo que inicialmente se filtró de ácido úrico se va a eliminar. Es poco, pero sigue siendo su principal forma de eliminación. Por lo tanto, las enfermedades renales también ocasionan un estado de hiperuricemia. Siguiente. Entonces, las hiperuricemias primarias es cuando hay un alto de cambio celular sumado a un funcionamiento renal tal vez disminuido. Entonces se combina. Se produce más de lo normal y no se está excretando lo normal. Y las hiperuricemias secundarias se deben principalmente a la excesiva producción de ácido úrico por problemas como la psoriasis, que es la descamación de los tejidos epiteliales, una descamación exagerada, anemias hemolíticas crónicas, ya sea por membranopatías, enzimopatías, glomerulopatías, los procesos neoplásicos, que son procesos cancerosos, el uso de algún tipo de tratamientos que destruyen células, como los tratamientos de oncología, radioterapias, quimioterapias. Siguiente. Ahora, también se ha visto que hay hiperuricemias, pero esto se hace en casos aislados, como por enfermedades genéticas hereditarias. Hay hiperuricemias cuando hay deficiencias de enzimas que participan en el metabolismo de las purinas. Recuerden, les decía que 90% de las purinas son rescatadas, no van a formar ácido úrico. Y eso gracias a las enzimas de rescate, ¿verdad? Que son dependientes del fosfodietilpirofosfato. Ahora, si no hay producción de fosfodietilpirofosfato, esas enzimas no van a estar activas, las enzimas de rescate. ¿Y cuándo puede haber esta deficiencia de fosfodietilpirofosfato? Cuando hay una hiperactividad de la enzima
que se encarga del metabolismo del fosfodilosídeo. Hay un aumento, hay una hiperactividad de la fosfodilosídeo sintetasa, y eso incrementa la síntesis de novo de las purinas. Al aumentar la síntesis de novo, disminuye el rescate de las purinas. Siguiente. Otra es netamente la baja actividad de las enzimas de rescate. Y esto puede ocasionar enfermedades muy graves, incluso producen retraso y parálisis cerebral. Siguiente, por favor. No sé qué nos cambia, Rocío. Entonces, las causas hereditarias genéticas pueden ser una mayor síntesis de novo de las purinas, debido a una hiperactividad de la fosfodietilpirofosfato, que hace que se rescate menos purina, o de hecho una falta de actividad o una actividad deficiente de las enzimas de la purina. Las purinas, al acumularse, al haber estas deficiencias en el uso y en el metabolismo de las purinas, llegan a dañar porque alteran la generación de ácidos nucleicos a nivel del sistema central. Y van a causar, como les decía, enfermedades que se caracterizan por tener pacientes con parálisis cerebral o con retraso en el desarrollo mental. Siguiente, por favor. Son casos poco frecuentes, están desarrollados a algún tipo de autosoma o ligados a cromosomas sexuales. ¿Lo siguen escuchando? Bueno, ese es un ejemplo clínico, no es un caso clínico, es un ejemplo. Una de estas enfermedades es el síndrome de Leigh-Malin. Los pacientes que tienen Leigh-Malin han recibido la alteración por un cromosoma X defectuoso proveniente del padre o de la madre, que está ligado al cromosoma X. El cromosoma X debería de ambos. Y como está ligado al cromosoma X, solamente se manifiesta en varones, no en mujeres. Las mujeres suelen ser las portadoras de la enfermedad que pueden eh, transferir el gen defectuoso a su descendencia, mientras que los varones, si tienen un gen defectuoso, van a recibir. Son pacientes que tienen un retraso, una parálisis cerebral por el metabolismo alterado de las purinas a nivel del sistema nervioso central. Una de las características para reconocer un síndrome de Leigh-Malin es que son pacientes que se automutilan, se autolesionan, se muerden, se golpean, se doblan. Tienen que estar completamente inmovilizados y atados. En el siguiente les voy a mostrar la fotografía. Se muerden los labios, no tienen dientes por los golpes que se hacen contra la pared, contra las mesas. Siguiente. Ahí son ejemplos de estos pacientitos, vean. El paciente 1 sin dientes, con mordeduras en los labios. El paciente 2 es así como tienen que estar los pacientes con Leigh-Malin, atados, manos, pies, atados, en silla de ruedas, para impedir que se autolesionen, porque muchas veces la causa de un daño mayor es las autolesiones que se producen. Siguiente.
Bueno, el tratamiento por el agota igual es muy rápido. El tratamiento está enfocado en tratar los síntomas, sobre todo pues, la artritis aguda, el dolor, la inflamación de los pacientes. Se utilizan antiinflamatorios, uno que es bastante utilizado, que ha sido desarrollado justamente por pacientes de la colchicina. Otros antiinflamatorios, los AINES, la imunoglobulina. También se puede utilizar fármacos uricosúricos, eso que quiere decir que aumentan la eliminación de ácido úrico por la orina para impedir la cristalización en sangre. Un ejemplo es el probenecid. Y también un tratamiento clásico hasta los momentos es el alopurinol, que inhibe a la xantina oxidasa. Entonces, la xantina oxidasa inhibe la producción de ácido úrico. Y un tratamiento que se está probando, que todavía está en etapa de prueba, también es un inhibidor de la xantina oxidasa, es el febuxostat. La diferencia entre el alopurinol y el febuxostat: el alopurinol es un inhibidor competitivo de la xantina oxidasa, es decir, se une al mismo sitio de su sustrato, impidiendo la unión con el sustrato, mientras que el febuxostat es un inhibidor no competitivo. No necesariamente tiene que unirse al punto de unión con el sustrato. Siguiente. Esos son los tratamientos, ¿no? Primero, tratar los síntomas mediante antiinflamatorios o analgésicos, y luego, bueno, también se puede usar los que aumentan la eliminación en orina de ácido úrico, pero siempre lo mejor es tratar la causa, la formación de ácido úrico, impedir que se forme más ácido úrico. Sí, los médicos recomiendan cambios en la dieta y tratar de consumir lo menos posible de carnes o controlado la ingesta de carnes, iguales bebidas alcohólicas como la cerveza, guisantes, arveja, todo lo que contenga purinas en elevada cantidad. Pero se ha visto en estudios que estos cambios, estas restricciones dietarias, no son muy efectivas, disminuye levemente la concentración de ácido úrico en sangre, apenas 1 miligramo sobre decilitro. Es un paciente que ya tiene 10 de ácido úrico, haciendo solamente restricciones en su dieta podría llegar a 9, pero eso sigue siendo alto, sigue habiendo ácido úrico. Entonces, lo principal es tomar un medicamento que ataque la causa, como el alopurinol, y también impedir la deshidratación. Deshidrata va a haber más concentraciones porque el ácido úrico se va a concentrar más. El paciente no debe tomar alcohol, porque el alcohol es un diurético natural, va a producir eliminación de líquidos, y tampoco deshidratarse por otras enfermedades, ¿no? Cuidarse de no contraer alguna enfermedad intestinal que le produzca vómitos o diarreas, de no tener pérdidas sanguíneas. Siguiente. Bueno, el método de determinación es un método Trimer, también muy parecido al método de la glucosa, pero acá utilizamos una enzima específica para el ácido úrico, que es la uricasa. La uricasa está en el reactivo, es un método colorimétrico enzimático de punto final. La uricasa está en el reactivo, produce la oxidación del ácido úrico a la antoína con formación de dióxido de carbono y de peróxido de agua, o peróxido de oxígeno. Y el peróxido de oxígeno liberado en la primera reacción se une a cromógenos. ¿Cuáles son los cromógenos utilizados? La 4-aminofenazona y el ácido 3,5-diclorohidroxilo sin sulfuro. Y forma ese compuesto complejo coloreado, color rojo, fucsia, llamado quinina. ¿Por qué método 30? Porque igual al final hay formación de quinina. Siguiente, por favor. Y este es un procedimiento, son similares, la determinación del ácido úrico de marca a marca no varían mucho. Es un método sencillo, necesito 3 tubos, blanco estándar y muestra, a todos les coloco 1 ml de reactivo,
que ya viene preparado por si acaso. Al blanco nada más, solamente es reactivo, al estándar 20 microlitros del estándar y a la muestra 20 microlitros de suero, de plasma o de orina. Si trabajo con orina, tiene que ser sobrenadante de la orina diluida, ya saben, como en la urea y en la creatinina. Se mezcla en bordes, se debe incubar 5 minutos a 87 grados y se lee también a 505 minutos. Hay una nota que dice no leer después de los 15 minutos, a leer hasta los 15 minutos después de acabada la reacción. ¿Por qué? Porque el color tiende a desaparecer. En el caso de la urea, que también desarrolla quinoneimina, su quinoneimina es más estable y podemos leer hasta 1 hora después. En el caso del ácido úrico, solamente 15 minutos después de acabar la reacción. Lo ideal es leerlo a los 5 minutos. Siguiente. Y para hacer la determinación del resultado de concentración, se utiliza la ley de Lambert-Eavis, ¿no? Igual relación a la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del estándar por la concentración del este. Siguiente. Acá. Bueno, eso sería todo, chicos, sobre el ácido úrico. ¿Alguna consulta? Pues volviendo de vacaciones, vamos a entrar a ver ya examen general de orgánico. ¿Preguntas? Bueno, eso sería todo entonces, chicos. Que tengan una bonita vacación. Diviértanse, estudien. Chao, chao.